Libro de Josué. Capítulo 1. Preparativos para la conquista. Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo: Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas, gaditas y a la media tribu de Manasés, diciéndoles: Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha entregado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, pero vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos para ayudarles, hasta que Jehová haya dado reposo también a ellos como a vosotros, y ellos posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Después volveréis a la tierra de vuestra herencia, que Moisés, siervo de Jehová, os dio a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces ellos respondieron a Josué diciendo: Haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. De la misma manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, con tal que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que sea rebelde a tu mandamiento, y no obedezca tus palabras en todo lo que le mandes, morirá. Solamente tú, esfuérzate y sé valiente. Capítulo 2. Josué envía espías a Jericó. Josué hijo de Nun envió desde Sittim a 2 espías secretamente, diciéndoles: Id y reconoced la tierra, y especialmente Jericó. Ellos fueron y entraron en la casa de una mujer llamada Rahab, una ramera, y allí se hospedaron. Se dio aviso al rey de Jericó, diciendo: Hombres de los hijos de Israel han venido esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey envió a decir a Rahab: Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y respondió: Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, ya estando oscuro, salieron, no sé a dónde fueron. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Ella, sin embargo, los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía allí puestos. Los hombres salieron en su persecución por el camino del Jordán, hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que los perseguidores salieron.
Antes de que ellos se durmieran, Rahab subió al terrado y les dijo: Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país han desmayado por causa de vosotros. Hemos oído cómo Jehová secó las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que hicisteis a los 2 reyes de los amorreos al otro lado del Jordán, a Sehón y a Ag, a quienes habéis destruido. Al oír esto, nuestro corazón desmayó, y no quedó más aliento en nadie por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Por tanto, os ruego ahora que me juréis por Jehová que, así como yo he mostrado misericordia con vosotros, vosotros también la mostraréis con la casa de mi padre, y que me daréis una señal segura. Salvaréis la vida de mi padre y de mi madre, de mis hermanos y hermanas, y de todo lo que es suyo, y libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos respondieron: Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denuncias este asunto. Y cuando Jehová nos entregue la tierra, haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender por la ventana con una cuerda, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y allí vivía. Les dijo: Ide al monte, para que los que os persiguen no os encuentren. Estad escondidos allí 3 días, hasta que vuelvan los que os siguen. Después podréis seguir vuestro camino. Los hombres le dijeron: Quedaremos libres del juramento con el que nos has obligado, a menos que cumplas esto: cuando entremos en la tierra, atarás este cordón de grana en la ventana por la que nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, tu madre, tus hermanos y toda la familia de tu padre. Cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa, pero cualquiera que esté contigo dentro de la casa, su sangre será sobre nuestra cabeza si alguien le pone la mano encima. Y si denuncias este asunto nuestro, quedaremos libres del juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: Sea así como habéis dicho. Luego los despidió y ellos se fueron, y ella ató el cordón de grana en la ventana. Ellos caminaron y llegaron al monte, donde estuvieron 3 días, hasta que los perseguidores regresaron. Los que los buscaban recorrieron todo el camino, pero no los hallaron. Entonces los 2 hombres regresaron, descendieron del monte, cruzaron el río y llegaron ante Josué hijo de Nun. Le contaron todo lo que les había acontecido y dijeron: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Capítulo 3. El paso del Jordán. Josué se levantó muy de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron desde Sittim y llegaron hasta el Jordán, donde acamparon antes de cruzarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y dieron instrucciones al pueblo, diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, llevada por los sacerdotes levitas, saldréis de vuestro lugar y marcharéis detrás de ella, para que sepáis el camino por donde habéis de ir, porque nunca antes habéis pasado por este camino. Pero entre vosotros y el arca debe haber una distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Luego habló a los sacerdotes, diciéndoles: Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Ellos tomaron el arca y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que sepan que, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: Cuando lleguéis al borde del agua del Jordán, deteneos en el río. Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió: En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros,
y que él expulsará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, entren y se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del río se dividirán, las que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, de manera que los pies de los sacerdotes se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas en el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron en un gran montón muy lejos, junto a la ciudad de Adam, que está al lado de Saretán, y las que descendían hacia el mar del Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas. Así el pueblo cruzó en dirección de Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová permanecieron firmes, en seco, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo terminó de cruzar. Todo Israel pasó en seco. Capítulo 4. Las 12 piedras tomadas del Jordán. Cuando toda la gente terminó de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué, diciendo, Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles que tomen de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras. Las llevaréis con vosotros y las colocaréis en el lugar donde pasaréis la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que había designado de entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, y les dijo, Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios hasta la mitad del Jordán, y cada uno tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Esto servirá como señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten mañana, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis, las aguas del Jordán se dividieron delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas se abrieron. Estas piedras servirán como monumento conmemorativo para los hijos de Israel para siempre. Los hijos de Israel hicieron tal como Josué les mandó, tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de Israel. Las llevaron al lugar donde acamparon y allí las erigieron. Josué también levantó otras 12 piedras en medio del Jordán, en el sitio donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y esas piedras han permanecido allí hasta hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca se quedaron en medio del Jordán hasta que se cumplió todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijera al pueblo, conforme a lo que Moisés había ordenado anteriormente. El pueblo se dio prisa y cruzó. Y cuando todos terminaron de pasar, también lo hicieron el arca de Jehová y los sacerdotes, en presencia del pueblo. Los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los demás hijos de Israel, según Moisés les había instruido, unos 40.000 hombres preparados para la guerra cruzaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y ellos le tuvieron temor como habían tenido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo, Manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Josué entonces ordenó a los sacerdotes, Subid del Jordán. Y aconteció que, cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán y sus pies pisaron tierra seca, las aguas del Jordán volvieron a su cauce, corriendo como antes sobre todos sus bordes. El pueblo salió del Jordán el día 10 del mes primero y acampó en Gilgal, al lado oriental de Jericó.
Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: Cuando mañana vuestros hijos pregunten a sus padres: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos: Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas delante de vosotros hasta que pasasteis, de la misma manera que Jehová vuestro Dios hizo en el Mar Rojo, el cual secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, y para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Capítulo 5. La circuncisión y la Pascua en Gilgal. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al occidente, al otro lado del Jordán, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron cruzado, desfalleció su corazón y no quedó ya aliento en ellos ante los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: Hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Entonces Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta fue la razón por la que Josué los circuncidó: todo el pueblo que había salido de Egipto, es decir, los varones y todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Todos ellos habían salido circuncidados, pero todo el pueblo que nació en el desierto, por el camino, después de la salida de Egipto, no había sido circuncidado. Los hijos de Israel caminaron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, porque no obedecieron la voz de Jehová. Por esta causa Jehová les juró que no les permitiría ver la tierra que había prometido a sus padres, la tierra que fluye leche y miel. A los hijos de esos hombres, que Dios hizo sucederlos en su lugar, Josué los circuncidó, pues estaban incircuncisos, ya que no habían sido circuncidados durante el camino. Cuando terminaron de circuncidar a toda la gente, permanecieron en el mismo lugar del campamento hasta que sanaron. Entonces Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua el día 14 del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al día siguiente de la Pascua comieron del fruto de la tierra, panes sin levadura y espigas nuevas tostadas en ese mismo día. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, nunca más tuvieron maná, sino que ese año comieron de los frutos de la tierra de Canaán. Josué y el varón con la espada desenvainada. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón delante de él con una espada desenvainada en su mano. Josué se acercó y le preguntó: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué se postró rostro en tierra, lo adoró y dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué obedeció. Capítulo 6. La toma de Jericó. Jericó estaba cerrada, completamente cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Pero Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a sus hombres de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, dando una vuelta alrededor de ella cada día, y esto lo haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero y oigáis el sonido de la bocina,
todo el pueblo gritará con gran voz, entonces el muro de la ciudad caerá, y el pueblo subirá, cada uno derecho hacia adelante. Josué hijo de Nun llamó a los sacerdotes y les dijo, llevad el arca del pacto, y que 7 sacerdotes lleven 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Luego dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los hombres armados pasarán delante del arca de Jehová. En cuanto Josué habló al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, mientras el arca del pacto los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba detrás del arca, manteniéndose el sonido continuo de las bocinas. Josué mandó al pueblo diciendo, no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad. Entonces gritaréis. Así, el arca de Jehová dio una vuelta alrededor de la ciudad aquel día, y luego todos volvieron al campamento donde pasaron la noche. Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, iban delante del arca, caminando continuamente y tocando las bocinas. Los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia detrás del arca de Jehová, mientras las bocinas seguían sonando. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, lo mismo hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vueltas a la ciudad de la misma manera, 7 veces, solo ese día rodearon la ciudad 7 veces. Cuando los sacerdotes tocaron las bocinas por 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. La ciudad será anatema para Jehová, con todas las cosas que hay en ella, solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en su casa, porque escondió a los mensajeros que enviamos. Pero guardaos del anatema, no toméis ninguna cosa dedicada a destrucción, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo llenéis de turbación. Toda la plata, el oro, y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entrarán en su tesoro. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Cuando el pueblo oyó el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió directo hacia la ciudad y la tomó. Destruyeron a filo de espada todo lo que había en ella, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos. Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en la casa de la mujer ramera y sacadla de allí junto con todo lo que le pertenece, como lo jurasteis. Los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Luego consumieron con fuego la ciudad y todo lo que había en ella, solamente la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro fueron puestos en el tesoro de la casa de Jehová. Josué salvó la vida a Rahab la ramera, a la familia de su padre y a todo lo que tenía, y ella habitó entre los israelitas hasta el día de hoy, porque escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. En aquel tiempo Josué pronunció un juramento, diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levante para reedificar esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito echará sus cimientos, y sobre su hijo menor asentará sus puertas. Y Jehová estaba con Josué, y su fama se divulgó por toda la tierra. Capítulo 7. El pecado de Acán. Los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdí, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó de lo que estaba consagrado para destrucción, y la ira de Jehová se encendió contra todo Israel.
Después de esto, Josué envió hombres desde Jericó hacia Ai, que estaba junto a Bet-aven, al oriente de Betel, diciéndoles que subieran y reconocieran la tierra. Ellos subieron y reconocieron Ai, y al volver dijeron a Josué: no es necesario que suba todo el pueblo, basta con 2 o 3 mil hombres para tomar Ai. No fatigues a todo el pueblo, porque son pocos. Subieron entonces unos 3.000 hombres del pueblo, pero huyeron delante de los de Ai. Los de Ai mataron a unos 36 hombres, los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por eso el corazón del pueblo desfalleció y se volvió como agua. Josué, al ver esto, rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, junto con los ancianos de Israel, y se echaron polvo sobre sus cabezas. Entonces Josué clamó diciendo: «Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos y que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ahora que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Los cananeos y todos los moradores de la tierra lo oirán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre?» Pero Jehová respondió a Josué: «Levántate, ¿por qué te postras de ese modo? Israel ha pecado, han quebrantado mi pacto, han tomado del anatema, han robado, han mentido y hasta lo han guardado entre sus enseres. Por eso Israel no podrá hacer frente a sus enemigos, sino que dará la espalda, porque ha venido a ser anatema. No estaré más con vosotros si no destruís lo consagrado para destrucción que hay en medio de vosotros. Levántate y santifica al pueblo, y diles: santificaos para mañana, porque así dice Jehová, el Dios de Israel: hay anatema en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que lo quites de entre vosotros». Jehová añadió: «Os acercaréis por tribus. La tribu que yo tome se acercará por familias, la familia tomada se acercará por casas, y la casa tomada se acercará por los varones. Y el que sea sorprendido con el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, porque ha quebrantado mi pacto y cometido maldad en Israel». Al día siguiente, Josué hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Luego, al acercar a la tribu de Judá por familias, fue tomada la familia de los de Zera. Hizo acercar a la familia de los de Zera por los varones, y fue tomado Zabdí. Después hizo acercar su casa por los varones, y fue señalado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdí, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: «Hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanza. Declárame ahora lo que has hecho, no lo encubras». Y Acán respondió: «Verdaderamente he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos, lo codicié y lo tomé. Está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello». Josué envió mensajeros que corrieron a la tienda, y allí encontraron lo escondido, con el dinero debajo. Lo tomaron y lo llevaron ante Josué y ante todos los hijos de Israel, y lo colocaron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y los llevaron al valle de Ase. Josué le dijo: «¿Por qué nos has turbado? Que Jehová te turbe en este día». Y todos los israelitas los apedrearon, los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre ellos un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, por eso aquel lugar se llamó el valle de Ase hasta el día de hoy. Capítulo 8. Toma y destrucción de Ai.
Jehová habló a Josué y le dijo que no temiera ni desmayara, sino que tomara consigo a toda la gente de guerra, se levantara y subiera a Ai, pues él había entregado en sus manos al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Le indicó que hiciera con Ai y con su rey lo mismo que había hecho con Jericó, aunque esta vez podrían tomar para sí los despojos y el ganado. También le ordenó poner emboscadas detrás de la ciudad. Entonces Josué se levantó con toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió 30.000 hombres fuertes, a quienes envió de noche. Les dio instrucciones claras: debían colocarse en emboscada detrás de la ciudad, sin alejarse demasiado, y permanecer atentos. Josué explicó que él y el pueblo se acercarían a la ciudad, y que cuando los habitantes de Ai salieran contra ellos, como lo habían hecho antes, ellos huirían delante de ellos. Así lograrían que los hombres de Ai salieran y se alejaran de la ciudad, diciendo: «Huyen de nosotros como la primera vez». Y cuando esto sucediera, los de la emboscada se levantarían y tomarían la ciudad, pues Jehová la entregaría en sus manos. Una vez tomada, debían prenderle fuego, cumpliendo la palabra que Jehová había mandado. Josué envió a los hombres, y ellos fueron a colocarse entre Betel y Ai, al occidente de Ai, mientras él se quedó aquella noche en medio del pueblo. Muy de madrugada Josué pasó revista al pueblo y subió con los ancianos de Israel delante de la gente contra Ai. Toda la gente de guerra que estaba con él se acercó hasta llegar delante de la ciudad y acamparon al norte de ella, quedando un valle entre ellos y Ai. Josué tomó además 5.000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispuso al pueblo, el campamento principal al norte de Ai y la emboscada al occidente, y avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Cuando el rey de Ai vio esto, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron para salir al encuentro de Israel y combatir frente al Arabá, sin saber que había una emboscada detrás de la ciudad. Entonces Josué e Israel fingieron ser derrotados y huyeron hacia el desierto, y todo el pueblo que estaba en Ai se reunió para perseguirlos. Así siguieron a Josué, alejándose cada vez más de la ciudad, y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras Israel, dejando la ciudad completamente abierta. Entonces Jehová dijo a Josué que extendiera la lanza que tenía en su mano hacia Ai, pues él entregaría la ciudad en su poder. Josué extendió la lanza, y en ese momento los que estaban escondidos en la emboscada se levantaron rápidamente, corrieron hacia la ciudad, la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Cuando los hombres de Ai miraron hacia atrás y vieron que el humo de la ciudad subía al cielo, se encontraron sin posibilidad de huir a ningún lado, porque el pueblo que había simulado huir hacia el desierto se volvió contra ellos. Josué y todo Israel, viendo que la ciudad había sido tomada y que el humo subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Los otros israelitas salieron de la ciudad para enfrentarles desde el otro lado, de modo que los hombres de Ai quedaron rodeados. Fueron heridos hasta que no quedó ninguno que escapase, excepto el rey de Ai, al cual tomaron vivo y llevaron ante Josué. Cuando los israelitas terminaron de matar a los habitantes de Ai en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada, regresaron a la ciudad y también la hirieron a filo de espada. Ese día cayeron 12.000 personas, hombres y mujeres, todos los de Ai. Josué no retiró la mano con la que había extendido la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Sin embargo, los israelitas tomaron para sí el ganado y los despojos, conforme a lo que Jehová había mandado. Josué quemó Ai y la dejó convertida en un montón de escombros, asolada para siempre. Al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, ordenó que quitaran su cuerpo y lo arrojaran a la puerta de la ciudad, levantando sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Lectura de la ley en el monte Ebal.
Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, tal como Moisés, siervo de Jehová, había mandado a los hijos de Israel y como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie había usado herramientas de hierro. Sobre él ofrecieron holocaustos y sacrificaron ofrendas de paz. Allí mismo Josué escribió sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, en presencia de los hijos de Israel. Todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, se encontraba de pie a ambos lados del arca, delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, tanto los extranjeros como los naturales. La mitad del pueblo estaba delante del monte Gerizim y la otra mitad delante del monte Ebal, siguiendo las instrucciones que Moisés había dado antes, para que bendijeran al pueblo de Israel. Después de esto, Josué leyó todas las palabras de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo lo que Moisés había mandado que Josué no leyera delante de toda la congregación de Israel, incluidas las mujeres, los niños y los extranjeros que vivían entre ellos. Capítulo 9. Astucia de los Gabaonitas. Cuando todos los reyes que estaban de este lado del Jordán oyeron lo que había sucedido, tanto los que habitaban en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande frente al Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se pusieron de acuerdo para unirse y pelear contra Josué e Israel. Pero los habitantes de Gabaón, al oír lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, actuaron con astucia, se fingieron embajadores y prepararon sacos viejos para cargar en sus asnos, cueros de vino viejos, rotos y remendados, zapatos gastados y recosidos en sus pies, vestidos envejecidos, y pan seco y mohoso para el camino. Así llegaron al campamento de Israel en Gilgal, diciendo a Josué y a los israelitas: «Venimos de una tierra muy lejana, haced ahora alianza con nosotros». Los de Israel respondieron a los heveos: «Quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo podremos hacer alianza con vosotros?» Ellos contestaron a Josué: «Somos tus siervos». Josué les preguntó: «¿Quiénes sois y de dónde venís?» Ellos respondieron: «Tus siervos han venido de una tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído de su fama y de todo lo que hizo en Egipto, y también de lo que hizo con los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, Sehón, rey de Hesbón, y Ag, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por eso nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestra tierra nos dijeron que tomáramos provisiones para el camino, y viniéramos al encuentro de vosotros para deciros: somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este pan lo tomamos caliente de nuestras casas el día que salimos para venir a vosotros, y aquí lo tenéis, ya seco y mohoso. Estos cueros de vino los llenamos nuevos, y ahora los veis rotos. Nuestros vestidos y nuestros zapatos están gastados a causa del largo camino». Los hombres de Israel tomaron parte de sus provisiones, pero no consultaron a Jehová. Entonces Josué hizo paz con ellos, estableció una alianza concediéndoles la vida, y los príncipes de la congregación confirmaron el pacto bajo juramento. 3 días después de haber hecho alianza con ellos, supieron que eran sus vecinos y que habitaban cerca. Los israelitas salieron y, al tercer día, llegaron a sus ciudades, Gabaón, Cafira, Birot y Kiriat Jearim. Pero no los mataron, porque los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Aun así, toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Los príncipes respondieron al pueblo: «Les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto, no podemos tocarles. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hicimos».
Entonces dijeron, que vivan, y fueron destinados a ser leñadores y aguadores para toda la congregación, tal como los príncipes habían prometido. Josué mandó llamar a los gabaonitas y les dijo, ¿por qué nos engañasteis diciendo que vivíais lejos, siendo que habitáis en medio de nosotros? Ahora sois malditos, y no dejará de haber entre vosotros siervos que corten la leña y saquen el agua para la casa de mi Dios. Ellos respondieron, a tus siervos se les hizo saber que Jehová tu Dios había mandado a Moisés darte toda esta tierra y destruir a todos los habitantes del país delante de ti. Por eso tuvimos gran temor por nuestras vidas y actuamos así. Ahora estamos en tus manos, haz con nosotros lo que te parezca bueno y recto. Josué actuó conforme a esto y los libró de la mano de los israelitas, de modo que no los mataron. Ese mismo día los destinó a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en el lugar que él eligiera, y así permanecen hasta hoy. Capítulo 10. Derrota de los amorreos. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Ai y la había destruido por completo, tal como había hecho con Jericó y con sus reyes, y además que los habitantes de Gabaón habían hecho paz con Israel y vivían entre ellos, sintió un gran temor. Gabaón era una ciudad grande, como una de las ciudades reales, incluso mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Por eso Adonisedec envió mensajes a Oham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciéndoles, subid y ayudadme, combatamos contra Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Así, los 5 reyes de los amorreos, los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, se unieron con todos sus ejércitos, subieron, acamparon cerca de Gabaón y comenzaron la batalla contra ella. Los habitantes de Gabaón enviaron entonces mensajeros a Josué, al campamento en Gilgal, diciendo, no niegues tu ayuda a tus siervos, ven pronto, defiéndenos y ayúdanos, porque todos los reyes amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Josué subió desde Gilgal junto con todo el ejército y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque los he entregado en tu mano, ninguno podrá resistirte. Josué avanzó rápidamente, subiendo durante toda la noche desde Gilgal. Jehová llenó de confusión a los amorreos delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Israel los persiguió por el camino que sube a Bet-Horón y los hirió hasta Azeca y Maceda. Mientras los enemigos huían, en la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras de granizo sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Fueron más los que murieron por el granizo que los israelitas mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que él entregó a los amorreos en manos de Israel, y dijo en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón. Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que Israel se vengó de sus enemigos. Esto está escrito en el libro de Yase. El sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse durante casi un día entero. Nunca hubo un día como aquel, ni antes ni después, en que Jehová atendiera la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Después de esto, Josué y todo Israel regresaron al campamento en Gilgal. Los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Al saberlo, Josué dio la orden de rodar grandes piedras para cerrar la entrada de la cueva y poner guardias allí, mientras el resto del ejército continuaba persiguiendo a sus enemigos para evitar que entraran en sus ciudades fortificadas. Cuando los israelitas acabaron de herirlos con gran mortandad, los sobrevivientes lograron refugiarse en sus ciudades, pero todo el pueblo volvió sano y salvo con Josué al campamento en Maceda.
nadie se atrevió a levantar la voz contra los hijos de Israel. Entonces Josué ordenó: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Así sacaron al rey de Jerusalén, al de Hebrón, al de Jarmut, al de Laquis y al de Eglón. Josué llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes del ejército que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Ellos se acercaron y lo hicieron. Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová con todos vuestros enemigos contra los que lucháis. Después de esto, Josué hirió a los reyes, los mató y los colgó en 5 maderos, donde quedaron hasta caer la noche. Al ponerse el sol ordenó que los bajaran y los echaran en la misma cueva donde se habían escondido, y colocaron grandes piedras en la entrada, las cuales permanecen hasta hoy. Ese mismo día Josué tomó Maceda y la hirió a filo de espada, matando también a su rey. Lo destruyó todo, sin dejar sobrevivientes, e hizo con el rey de Maceda como había hecho con el rey de Jericó. Luego él y todo Israel pasaron de Maceda a Libna y pelearon contra ella. Jehová entregó también a Libna y a su rey en manos de Israel, y la destruyeron totalmente, sin dejar vida alguna, tal como habían hecho con Jericó. De Libna pasaron a Laquis, acamparon frente a ella y la atacaron. Jehová entregó Laquis en manos de Israel, y al día siguiente la tomaron y la hirieron a filo de espada, destruyendo todo lo que tenía vida en ella, como habían hecho con Libna. Entonces Horam, rey de Gezer, vino en ayuda de Laquis, pero Josué lo destruyó a él y a su pueblo sin dejar sobrevivientes. De Laquis pasaron a Eglón, acamparon frente a ella y la atacaron. Tomaron la ciudad el mismo día y la destruyeron a filo de espada, matando a todos los que allí vivían, como habían hecho con Laquis. Luego Josué, con todo Israel, subió de Eglón a Hebrón y la combatieron. Tomaron la ciudad y a su rey, y destruyeron todas sus ciudades y todo lo que en ellas tenía vida, sin dejar nada, como habían hecho con Eglón. Después regresaron sobre Debir y pelearon contra ella. Tomaron la ciudad, a su rey y a todas sus ciudades, y las destruyeron completamente, sin dejar nada con vida, como habían hecho con Hebrón y con Libna y sus reyes. Josué hirió toda la región, las montañas, el Negev, los llanos y las laderas, junto con todos sus reyes, sin dejar vida alguna, tal como Jehová, Dios de Israel, lo había mandado. Los hirió desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos esos reyes y sus tierras los tomó Josué de una sola vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Finalmente, Josué y todo Israel regresaron al campamento en Gilgal. Capítulo 11. Derrota de la alianza de Jabín. Cuando Jabín, rey de Jase, oyó estas cosas, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas y en el Arabá al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente. También envió al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo que habitaba en las montañas, y al heveo que vivía al pie del monte Hermón, en tierra de Mizpa. Todos ellos salieron con sus ejércitos, una multitud tan grande como la arena que está a la orilla del mar, con muchísimos caballos y carros de guerra. Estos reyes se unieron y acamparon juntos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Pero Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta misma hora los entregaré a todos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros los quemarás a fuego. Entonces Josué y toda la gente de guerra vinieron de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Jehová los entregó en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande,
hasta Misrefot-Maim y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta no dejar ninguno con vida. Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos y quemó sus carros. Luego Josué volvió y tomó Jase, matando a espada a su rey, pues Jase había sido antes la capital de todos esos reinos. Mataron a filo de espada todo lo que tenía vida dentro de la ciudad, destruyéndolo por completo y sin dejar nada que respirase, y prendieron fuego a Jase. Asimismo Josué tomó todas las ciudades de aquellos reyes, y a todos sus reyes los hirió a filo de espada y los destruyó, tal como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero de todas las ciudades que estaban sobre colinas, Israel no quemó ninguna, únicamente Jase quemó Josué. Los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, pero a todos los hombres los hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar sobrevivientes. De la misma manera que Jehová había mandado a Moisés su siervo, así Moisés mandó a Josué, y Josué obedeció sin omitir ninguna palabra de todas las que Jehová había ordenado a Moisés. Josué se apodera de toda la tierra. Así Josué tomó toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles. Tomó también todos los reyes desde el monte Elac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano al pie del monte Hermón, los hirió y los mató. Por mucho tiempo Josué tuvo guerra con estos reyes. Ninguna ciudad hizo paz con los hijos de Israel, excepto los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron por la fuerza. Esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de aquellos pueblos para que resistieran a Israel en guerra, con el fin de destruirlos sin que recibieran misericordia, tal como Jehová lo había mandado a Moisés. En aquel tiempo también Josué destruyó a los anaceos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel, destruyó a sus habitantes y sus ciudades. Ninguno de los anaceos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solo quedaron algunos en Gaza, en Gat y en Asdod. Así Josué tomó toda la tierra, conforme a lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó a los israelitas por herencia, dividiéndola según sus tribus. Y la tierra descansó de la guerra. Capítulo 12. Reyes derrotados por Moisés. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra pasaron a poseer al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón, incluyendo todo el Arabá al oriente. Primero está Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y gobernaba desde Aroer, situada a la orilla del arroyo de Arnón, y desde el interior del valle, así como la mitad de Galaad, hasta el arroyo de Jaboc, límite de los hijos de Amón. Gobernaba también sobre el Arabá que llegaba hasta el mar de Cineret al oriente, y hasta el mar del Arabá, el mar salado, también al oriente, por el camino de Bet-Jesimot, y desde el sur al pie de las laderas del Pisga. Luego está el territorio de Ag, rey de Basán, uno de los últimos sobrevivientes de los refaítas, que habitaba en Astarot y en Edrei. Su dominio abarcaba el monte Hermón, Salca, todo Basán hasta los límites de Jesur y de Maaca, y la mitad de Galaad, territorio de Sehón, rey de Hesbón. A estos reyes los derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Moisés dio estas tierras en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Reyes derrotados por Josué. Estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel al lado occidental del Jordán, desde Baal-Gad, en la llanura del Líbano, hasta el monte Elac que sube hacia Seir. Josué entregó la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución, abarcando montañas, valles, el Arabá, laderas, desierto y el Negev. Eran tierras de heteos, amorreos, cananeos, fereceos,
heveos y jebuseos. Los reyes derrotados fueron el rey de Jericó, el rey de Ai, que está junto a Betel, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, el rey de Gezer, el rey de Debir, el rey de Geder, el rey de Horma, el rey de Arad, el rey de Libna, el rey de Adulam, el rey de Maceda, el rey de Betel, el rey de Tapúa, el rey de Efer, el rey de Afec, el rey de Sarón, el rey de Madón, el rey de Jase, el rey de Simronmerón, el rey de Aksaf, el rey de Taanac, el rey de Megido, el rey de Cedes, el rey de Jocneam del Carmelo, el rey de Dor, de la provincia de Dor, el rey de Goim en Gilgal, el rey de Tirsa. En total, fueron 31 reyes. Capítulo 13. Tierra aún sin conquistar. Siendo Josué ya viejo y entrado en años, Jehová le dijo: Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que quedaba, todos los territorios de los filisteos y todos los de los gesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, territorio considerado de los cananeos. Esto incluía a los 5 príncipes de los filisteos, el Gaceo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo, así como también a los Abeos. Quedaba además, al sur, toda la tierra de los cananeos y Merá, que es de los sidonios, hasta Afec y hasta los límites del amorreo, la tierra de los giblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Amat, todos los que habitaban en las montañas desde el Líbano hasta Misrefot-Maim, todos los sidonios. Jehová dijo que él mismo los exterminaría delante de los hijos de Israel, y que Josué debía repartir el país por suerte a los israelitas como herencia, tal como había sido mandado. Por lo tanto, Josué debía repartir esa tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés. Los rubenitas, los gaditas y la otra mitad de la tribu de Manasés ya habían recibido su heredad, otorgada por Moisés al otro lado del Jordán, hacia el oriente. Esa porción comenzaba desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, incluyendo la ciudad situada en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón, todas las ciudades de Seón, rey de los amorreos que reinó en Hesbón, llegando hasta los límites de los hijos de Amón, además de Galaad y los territorios de los gesureos y de los maacateos, todo el monte Hermón y toda la tierra de Basán hasta Salca, todo el reino de Ag en Basán, quien reinó en Astarot y en Edrei, uno de los últimos refaitas. Moisés los derrotó y los expulsó. Sin embargo, los gesureos y los maacateos no fueron expulsados por los hijos de Israel, sino que Jesur y Maaca permanecieron habitando entre los israelitas hasta hoy. El territorio que distribuyó Moisés. A la tribu de Leví no se le dio heredad, porque los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, eran su herencia, tal como él mismo había dicho. Moisés otorgó heredad a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias. Su territorio comenzaba desde Aroer, a la orilla del arroyo de Arnón, incluyendo la ciudad en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba, Hesbón con todas sus ciudades en la llanura, Dibón, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meón, Jaaza, Kademot, Mefaat, Kiriataim, Sima, Zaret-Sahar en el monte del valle, Bet-Peor, las laderas de Pisga y Bet-Jesimot, todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Seón, rey de los amorreos que reinó en Hesbón, y también los príncipes de Madián, Evi, Rekem, Fur, Uri y Reba, príncipes de Seón que habitaban aquella tierra. También los hijos de Israel mataron a espada a Balaam, el adivino, hijo de Bie, junto con los demás. El Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue su heredad, sus ciudades y sus aldeas conforme a sus familias.
Moisés dio también heredad a la tribu de Gad conforme a sus familias. Su territorio incluía Jazer, todas las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, que está frente a Rabá, desde Esbón hasta Ramat-Mizpa y Betonim, y desde Maanaim hasta el límite de Debir. En el valle estaban Bet-Aram, Bet-Nimra, Sucot y Zafón, el resto del reino de Sehón, rey de Esbón, y el Jordán con sus límites hasta el extremo del mar de Cineret, al oriente, al otro lado del Jordán. Esta fue la heredad de los hijos de Gad, sus ciudades y sus aldeas conforme a sus familias. También Moisés dio heredad a la media tribu de Manasés, conforme a sus familias. Su territorio comprendía desde Maanaim todo Basán, el reino de Ag rey de Basán, y todas las aldeas de Jair en Basán, 60 poblaciones, así como la mitad de Galaad y Astarot y Edrei, ciudades del reino de Ag en Basán, para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, es decir, para la mitad de los hijos de Maquir conforme a sus familias. Esto es lo que Moisés repartió como heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó, hacia el oriente. Pero a la tribu de Leví Moisés no le dio heredad, porque Jehová, Dios de Israel, es su heredad, tal como él les había dicho. Capítulo 14. Canaán repartida por suerte. Esto es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, la cual fue repartida por el sacerdote Eleazar, por Josué hijo de Nun y por los jefes de los padres de las tribus de Israel. La heredad se les asignó por suerte, tal como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Las otras 2 tribus y la media tribu ya habían recibido su heredad al otro lado del Jordán, otorgada por Moisés, pero a los levitas no se les dio heredad entre ellos, porque los hijos de José formaban 2 tribus, Manasés y Efraín. Por esta razón, la distribución quedó completa sin dar a los levitas una porción territorial, sino ciudades donde habitasen, junto con sus ejidos para sus ganados y rebaños. De la manera que Jehová había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel al repartir la tierra. Caleb recibe Hebrón. Los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone el ceneceo, le dijo: «Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, acerca de ti y de mí. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió desde Cades Barnea a reconocer la tierra, y le traje noticias tal como lo sentía en mi corazón. Pero mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. En cambio, yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios». Entonces Moisés juró diciendo: «Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos como herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Y ahora, Jehová me ha hecho vivir, como dijo, estos 45 años desde que habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y aquí estoy hoy, con 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió, tengo ahora la misma fuerza que entonces, tanto para la guerra como para salir y entrar. Dame, pues, ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Tú oíste entonces que allí estaban los anaceos, y que había ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré, como él ha dicho». Josué lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, la ciudad de Hebrón como heredad. Por esta razón, Hebrón vino a ser heredad de Caleb hasta el día de hoy, por cuanto siguió fielmente a Jehová, Dios de Israel. El nombre antiguo de Hebrón era Kiriat Arba, porque Arba había sido un hombre grande entre los anaceos. Y la tierra descansó de la guerra. Capítulo 15. El territorio de Judá. La parte que cayó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo al sur el desierto de Zin como extremo meridional.
Su límite por el lado del sur comenzaba en la costa del Mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur. Desde allí salía hacia el sur de la subida de Acrabim, pasando hasta Zin, subiendo por el sur hasta Cades Barnea. Desde ese punto pasaba a Ezrón, continuando por Adar y dando vuelta a Carca. De allí seguía hacia Asmón, y salía al arroyo de Egipto, terminando en el mar. Este sería el límite sur. El límite oriental era el Mar Salado, hasta la desembocadura del Jordán. El límite del norte comenzaba en la bahía del mar, en la desembocadura del Jordán, subía por Bet-Jogla y pasaba al norte de Bet-Arabá, elevándose hasta la piedra de Boán, hijo de Rubén. Luego subía hacia Debir desde el valle de Ase, y miraba al norte sobre Gilgal, que está frente a la subida de Adumín, al sur del arroyo. De allí pasaba hasta las aguas de Ensemes y salía a la fuente de Rogel. Este límite continuaba por el valle del hijo de Hinnom, en el lado sur del territorio del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego ascendía hasta la cumbre del monte que está frente al valle de Hinnom, hacia el occidente, y que está al extremo del valle de Refaim por el lado del norte. Rodeaba desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa, salía a las ciudades del monte de Efrón, y giraba alrededor de Baala, que es Kiriat Jearim. Desde Baala, el límite giraba hacia el occidente al monte de Seir, pasaba al lado del monte de Jearim hacia el norte, que es Quesalón, descendía a Bet-Semes y pasaba a Timná. Luego avanzaba hacia el extremo de Ecrón por el norte, rodeaba a Sicrón, pasaba por el monte de Baala, salía a Jabneel y terminaba en el mar. El límite occidental era el Mar Grande. Este fue el territorio asignado a los hijos de Judá, conforme a sus familias. Caleb conquista Hebrón y Debir. A Caleb, hijo de Jefone, se le asignó una porción entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué. Se le dio la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Aimán y Talmai. Después subió contra los que habitaban en Debir, cuyo nombre anterior era Kiriat Sefer. Caleb dijo: a quien ataque Kiriat Sefer y la tome, le daré a mi hija Axa por mujer. Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, la conquistó, y Caleb le dio a su hija Axa como esposa. Y aconteció que, cuando Otoniel la llevaba, él la persuadió para que pidiera a su padre alguna tierra cultivable. Ella se bajó del asno, y Caleb le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme un don, ya que me has dado tierra en el Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Las ciudades de Judá. Esta fue la heredad de la tribu de Judá por sus familias. En el extremo sur, hacia la frontera de Edom, estaban Capseel, Edar, Jagur, Ciña, Dimona, Adada, Cedes, Jase, Itnán, Zif, Telem, Bealot, Azoradata, Keriot, Ezrón, que es Jase, Amam, Sema, Molada, Azargada, Esmón, Betpelet, Azarsual, Berseba, Bizotia, Baala, Im, Esem, Eltolad, Kesil, Orma, Siclac, Madmana, Sansana, Lebaot, Silim, Ain y Rimón, en total 29 ciudades con sus aldeas. En las llanuras estaban Estaol, Zora, Asena, Zanoa, Enganim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gedera y Gederotaim, 14 ciudades con sus aldeas. También Cenán, Adasa, Migdalgad, Dileán, Mizpa, Jocteel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lamam, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naama y Maceda, 16 ciudades con sus aldeas. Además Libna, Eter, Asán, Gifta, Asena, Nezib, Keila, Azib y Maresa, 9 ciudades con sus aldeas.
Ecrón con sus villas y sus aldeas, todas las ciudades cercanas a Asdod hasta el mar, junto con sus aldeas. Asdod con sus villas y aldeas, Gaza con sus villas y aldeas, hasta el río de Egipto y el mar grande con sus costas. En las montañas estaban Samir, Jatir, Soco, Dana, Kiriat-Sana, que es Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosén, Olón, Gilo, 11 ciudades con sus aldeas. Arab, Duma, Esán, Hanum, Bet-Tapúa, Afeca, Umta, Kiriatarba, que es Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas. Maón, Carmel, Zif, Juta, Jezreel, Jokdam, Zanoa, Caín, Gabaa y Timna, 10 ciudades con sus aldeas. Jalul, Betsur, Gedor, Maarat, Betanot y el Tecón, 6 ciudades con sus aldeas. Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto estaban Bet-Arabá, Midín, Secaca, Nisán, la ciudad de la sal y Engadi, 6 ciudades con sus aldeas. Sin embargo, a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron expulsarlos, así que el jebuseo ha permanecido en Jerusalén junto con los hijos de Judá hasta hoy. Capítulo 16. Territorio de Efraín y de Manasés. Tocó en suerte a los hijos de José un territorio que comenzaba desde el Jordán, a la altura de Jericó, alcanzando las aguas de Jericó hacia el oriente, y extendiéndose hacia el desierto que sube desde Jericó por las montañas de Betel. Desde Betel salía hacia Luz y continuaba a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atarot. Desde allí descendía hacia el occidente al territorio de los jafletitas, alcanzando el límite de Bet-Orón la de abajo y llegando hasta Gezer, para finalmente salir al mar. De esta manera recibieron su heredad los hijos de José, las tribus de Manasés y de Efraín. En cuanto al territorio otorgado a los hijos de Efraín por sus familias, el límite oriental iba desde Atarotadar hasta Bet-Orón la de arriba. El límite seguía hasta el mar, alcanzaba Micmetat al norte, y daba vuelta hacia el oriente hasta Taanat-Silo, para luego pasar a Janoa. Desde Janoa descendía hacia Atarot y Naarat, tocaba Jericó y salía al Jordán. Desde Tapúa el límite se dirigía hacia el mar, siguiendo el arroyo de Caná hasta desembocar en el mar. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Efraín conforme a sus familias. Además, hubo ciudades asignadas a los hijos de Efraín dentro del territorio de los hijos de Manasés, todas ellas con sus aldeas. Sin embargo, los efraimitas no expulsaron al cananeo que habitaba en Gezer, de modo que el cananeo permaneció en medio de Efraín hasta hoy y quedó sujeto a tributo. Capítulo 17. A la tribu de Manasés también le tocó territorio por suerte, porque él fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, quien fue hombre de guerra, recibió como posesión Galaad y Basán. También se echaron suertes para los otros hijos de Manasés conforme a sus familias, los hijos de Abiezer, los hijos de Elec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquelm, los hijos de Efer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, según sus familias. Pero Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas, cuyos nombres eran Maala, Noa, Jogla, Milca y Tirsa. Estas mujeres se presentaron delante del sacerdote Eleazar, de Josué hijo de Nan y de los príncipes, diciendo: Jehová mandó a Moisés que nos diera heredad entre nuestros hermanos. Entonces se les concedió heredad entre los familiares de su padre, conforme a la palabra de Jehová. De esta manera, a Manasés le correspondieron 10 partes además de la tierra de Galaad y de Basán, que están al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés recibieron heredad junto con sus hijos, y la tierra de Galaad fue para los otros descendientes de Manasés.
El territorio de Manasés se extendía desde Aser hasta Micmetat, que está frente a Siquelm, y seguía hacia el sur hasta los habitantes de Tapúa. La tierra alrededor de Tapúa pertenecía a Manasés, pero la ciudad de Tapúa misma, situada junto al límite de Manasés, pertenecía a los hijos de Efraín. El límite de Manasés descendía al arroyo de Caná y seguía hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín estaban dentro del territorio de Manasés, mientras que el límite de Manasés se extendía al norte del arroyo, llegando finalmente al mar. Efraín quedaba al sur y Manasés al norte, y su límite occidental era el mar. Este territorio lindaba con Aser al norte y con Isacar al oriente. Manasés también tenía posesiones dentro de Isacar y de Aser: Bet-Seán con sus aldeas, Ibleam con sus aldeas, los habitantes de Dor y sus aldeas, los habitantes de Ende y sus aldeas, los habitantes de Taanac y sus aldeas, y los habitantes de Meguido con sus aldeas, en total, 3 provincias. Pero los hijos de Manasés no pudieron expulsar a los habitantes de esas ciudades, de modo que el cananeo persistió en habitar aquella tierra. Cuando los hijos de Israel se fortalecieron, hicieron tributario al cananeo, pero no lo expulsaron completamente. Entonces los hijos de José hablaron a Josué, diciendo: ¿Por qué nos has dado solo una suerte y una sola parte como herencia, siendo nosotros un pueblo tan grande y habiéndonos Jehová bendecido hasta ahora? Josué les respondió: Si sois un pueblo tan numeroso, subid al bosque y haced desmontes en la tierra de los fereceos y de los refaitas, puesto que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Pero los hijos de José contestaron: Ese monte no nos bastará, y todos los cananeos que habitan en la llanura tienen carros cerrados. Así ocurre con los que viven en Bet-Seán y sus aldeas, y con los que viven en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés: Vosotros sois un gran pueblo y tenéis gran poder, no tendréis solamente una parte, sino que aquel monte será vuestro. Aunque sea un bosque, lo desmontaréis y lo poseeréis hasta sus límites más lejanos. Porque vosotros expulsaréis al cananeo, aunque tenga carros cerrados y sea fuerte. Capítulo 18. Territorios de las demás tribus. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo, y allí erigieron el tabernáculo de reunión, después de que la tierra les fue sometida. Sin embargo, todavía quedaban 7 tribus de Israel a las cuales no se les había repartido su posesión. Entonces Josué dijo al pueblo: ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os ha dado? Escoged 3 varones de cada tribu para que los envíe a recorrer la tierra. Ellos deberán describirla conforme a sus heredades y volver a mí. Dividirán la tierra en 7 partes, Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros delinearéis la tierra en 7 partes y me traeréis la descripción aquí, y yo echaré suertes delante de Jehová nuestro Dios. Los levitas no tienen parte entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es su heredad. Gad, Rubén y la media tribu de Manasés ya recibieron su heredad al otro lado del Jordán, hacia el oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Los varones se levantaron para partir, y Josué les dijo: Ide, recorred la tierra, delineadla y volved a mí, para que yo os eche suertes delante de Jehová en Silo. Ellos recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y regresaron al campamento de Silo, donde Josué echó suertes delante de Jehová y repartió la tierra a los hijos de Israel por porciones. La primera suerte correspondió a la tribu de Benjamín, conforme a sus familias. Su territorio quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Su límite por el lado del norte comenzaba en el Jordán, subiendo hacia el norte de Jericó,
y continuaba hacia el monte al occidente, saliendo luego al desierto de Bet-Aven. De allí pasaba en dirección a Luz, al lado sur de Luz, que es Betel, descendía desde Atarotadar al monte que está al sur de Bet-Horón la de abajo, y luego se dirigía hacia el occidente por el lado sur del monte que está delante de Bet-Horón. Salía a Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, ciudad de Judá, este era su límite occidental. El límite del sur partía del extremo de Kiriat Jearim, hacia el occidente, hasta llegar a la fuente de las aguas de Neftoa. Descendía después al extremo del monte que está frente al valle del hijo de Hinnom, en el valle de Refaim hacia el norte, luego descendía al valle de Hinnom, bordeando el lado sur del territorio del Jebuseo, y llegaba a la fuente de Rogel. De allí se inclinaba hacia el norte, salía a Ensemes y a Gelilot, que está frente a la subida de Adumín, y bajaba a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Pasaba hacia el lado que está frente al Arabá y descendía hasta la llanura. Continuaba por el lado norte de Bet-Jogla y terminaba en la bahía norte del Mar Salado, en la desembocadura sur del Jordán. Este era el límite del sur. El Jordán constituía el límite oriental. Esta fue la heredad de los hijos de Benjamín, conforme a sus límites alrededor y según sus familias. Las ciudades de la tribu de Benjamín fueron Jericó, Bet-Jogla, el valle de Casis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Abim, Pará, Ofra, Kefara Amoni, Ofni y Geba, 12 ciudades con sus aldeas. También Gabaón, Ramá, Birot, Mizpa, Cafira, Moza, Requem, Irpeel, Tarala, Celá, Elef, Jebús, que es Jerusalén, Gabaa y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Capítulo 19. La segunda suerte cayó para Simeón, para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias, y su heredad quedó en medio de la heredad de los hijos de Judá. En su territorio recibieron a Berseba, Seba, Molada, Azarsual, Bala, Ecem, El Tolad, Betul, Orma, Siclac, Bet-Marcabot, Azarsusa, Bet-Lebaot y Saruen, 13 ciudades con sus aldeas. También recibieron Ain, Rimón, Eter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat-be, que es Ramot del Negev. Esta fue la heredad de la tribu de Simeón conforme a sus familias. La heredad de Simeón salió de la parte que correspondió a Judá, porque la porción de Judá era demasiado grande para ellos, por eso los hijos de Simeón recibieron su heredad dentro del territorio de Judá. La tercera suerte cayó para los hijos de Zabulón conforme a sus familias, y el territorio de su heredad llegaba hasta Sarid. Su límite subía hacia el occidente a Marala, llegaba hasta Dabeset y continuaba hasta el arroyo que está delante de Jocneam. Desde Sarid giraba hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Kislot Tabor, de allí salía a Daberat y subía a Jafía. Pasaba hacia el lado oriental de Gatefer y de Itacacín, salía a Rimón y rodeaba Nea. Luego, al norte, el límite giraba hacia Anatón y llegaba al valle de Jefteel, abarcando Catat, Naalal, Simbrón, Idala y Belén, en total 12 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de los hijos de Zabulón conforme a sus familias. La cuarta suerte correspondió a los hijos de Isacar, conforme a sus familias. Su territorio incluía Jezreel, Kesulot, Sunem, Afaraim, Sión, Anaharat, Rabit, Quisión, Abez, Remet, Enganim, Enada y Bet-Pases. Este límite llegaba hasta Tabor, Sajacima y Bet-Semes, y terminaba en el Jordán. En total, 16 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de la tribu de Isacar conforme a sus familias. La quinta suerte correspondió a la tribu de Aser conforme a sus familias. Su territorio incluía Elcat, Ali, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Miseal,
y llegaba hasta el Carmelo al occidente y a Sior Libnat. Luego el límite daba vuelta hacia el oriente a Bet Dagón, llegaba a Zabulón, al valle de Jefteel al norte, a Betemec y a Neiel, y salía a Kabul al norte. Abarcaba también Hebrón, Rehob, Amón y Caná, hasta la gran Sidón. Desde allí doblaba hacia Ramá y llegaba a la ciudad fortificada de Tiro, luego giraba hacia Osa y salía al mar desde el territorio de Azib. Incluía además Uma, Afec y Rehob, en total 22 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de la tribu de Aser conforme a sus familias. La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí conforme a sus familias. Su territorio comenzaba en Elef, Alonsa Ananim, Adamineceb y Jabneel, hasta Lacum, y salía al Jordán. El límite giraba hacia el occidente en dirección a Aznot Tabor, pasaba por Ucoc y llegaba hasta Zabulón al sur, al occidente confinaba con Aser, y con Judá por el Jordán hacia donde nace el sol. Las ciudades fortificadas eran Sidim, Cer, Amat, Racat, Fineret, Adama, Ramá, Jase, Cedes, Edrei, Enazor, Irón, Migdalel, Orem, Betanat y Bet-Semes. En total 19 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de Neftalí conforme a sus familias. La séptima suerte correspondió a la tribu de Dan conforme a sus familias. Su territorio incluía Zora, Estaol, Irsemes, Saalabín, Ajalón, Getla, Elón, Timnat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Jeud, Beneberac, Gat-Rimón, Mejarcón y Racón, junto con el territorio que está frente a Jopé. Pero a los hijos de Dan les faltó territorio, por lo cual subieron y combatieron contra Lesem. Tomándola, la hirieron a filo de espada, tomaron posesión de ella y habitaron en ella, y llamaron a Lesem Dan, conforme al nombre de su padre. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Después de terminar el reparto de toda la tierra por territorios, los hijos de Israel dieron una heredad a Josué hijo de Nun en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le entregaron la ciudad que él pidió, Timnat-Sera, en el monte de Efraín. Josué reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun y los jefes de los padres entregaron por suerte a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión. Así concluyó el reparto de la tierra. Capítulo 20. Josué señala ciudades de refugio. Habló Jehová a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que se señalen las ciudades de refugio, aquellas de las cuales yo les hablé por medio de Moisés, para que pueda acogerse allí el homicida que mate a alguien por accidente y no a sabiendas. Estas ciudades les servirán de refugio contra el vengador de la sangre. El que se refugie en una de aquellas ciudades deberá presentarse a la puerta y exponer sus razones ante los ancianos. Ellos lo recibirán dentro de la ciudad y le darán un lugar donde pueda habitar con ellos. Si el vengador de la sangre lo persigue, no entregarán en su mano al homicida, porque hirió a su prójimo sin intención y sin enemistad previa. Permanecerá en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del sumo sacerdote que esté en funciones en ese tiempo. Solo entonces podrá volver a su ciudad, a su casa y al lugar del cual huyó. Entonces fueron señaladas las ciudades: Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquelm, en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, se designaron Beser en el desierto, en la llanura perteneciente a la tribu de Rubén, Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que habitara entre ellos, para que pudiera refugiarse allí cualquiera que hiriese a alguien por accidente,
evitando morir por mano del vengador de la sangre hasta comparecer delante de la congregación. Capítulo 21. Ciudades de los levitas. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los cabezas de las tribus de los hijos de Israel. Les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fueran dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel entregaron a los levitas, de su propia herencia y conforme al mandato de Jehová, ciudades con sus ejidos. La suerte cayó primero sobre las familias de los coatitas. Los hijos de Aarón, que eran levitas, recibieron como herencia 13 ciudades de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. Los otros hijos de Cout obtuvieron por suerte 10 ciudades, provenientes de las familias de las tribus de Efraín, Dan y la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón recibieron por suerte 13 ciudades de las tribus de Isacar, Aser, Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán. Y los hijos de Merari, conforme a sus familias, recibieron 12 ciudades de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Así dieron los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos, por suertes, como Jehová lo había ordenado por medio de Moisés. De las tribus de Judá y Simeón les dieron las ciudades que ya habían sido nombradas. Estas fueron recibidas por los hijos de Aarón, de las familias de Cout, pues para ellos fue la primera suerte. Les dieron Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos alrededor. El campo de la ciudad y sus aldeas fueron dados a Caleb hijo de Jefone, como posesión para él. A los hijos del sacerdote Aarón les dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, junto con Libna y sus ejidos, Jatir y sus ejidos, Estemoa y sus ejidos, Olón y sus ejidos, Debir y sus ejidos, Aín y sus ejidos, Juta y sus ejidos, y Bet-Semes con sus ejidos, 9 ciudades de estas 2 tribus. De la tribu de Benjamín recibieron Gabaón con sus ejidos, Geba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos y Almón con sus ejidos, 4 ciudades. En total, las ciudades de los sacerdotes hijos de Aarón fueron 13, todas con sus ejidos. En cuanto a las familias restantes de los coatitas, recibieron ciudades de la tribu de Efraín. Entre ellas, Siquelm con sus ejidos en el monte de Efraín como ciudad de refugio para los homicidas, además, Gezer con sus ejidos, Kibsaim con sus ejidos y Bet-Orón con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Dan recibieron el Teque, Gibetón, Ajalón y Gat-Rimón, cada una con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés recibieron Taanac y Gat-Rimón, con sus ejidos, 2 ciudades. En total, las ciudades del resto de los coatitas fueron 10 con sus ejidos. A los hijos de Gersón se les dio, de la media tribu de Manasés, la ciudad de Golán en Basán con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además Bestera con sus ejidos, 2 ciudades. De la tribu de Isacar recibieron Cisón, Daberat, Jarmut y Enganim, cada una con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Aser recibieron Miseal, Abdón, Elcat y Rehob con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Neftalí recibieron Cedes en Galilea con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además Amoddor con sus ejidos y Cartán con sus ejidos, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas por sus familias fueron 13, con sus ejidos. A las familias de los hijos de Merari, los levitas restantes, se les dieron de la tribu de Zabulón las ciudades de Jocneam, Carta, Dimna y Naalal, cada una con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Rubén recibieron Beser, Jaaza, Cademot y Mefaat, con sus ejidos, 4 ciudades.
De la tribu de Gad recibieron Ramot de Galaad con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además Mahanaim con sus ejidos, Esbón con sus ejidos y Jazer con sus ejidos, 4 ciudades. Las ciudades de los hijos de Merari por sus familias fueron 12, cada una con sus ejidos. En total, las ciudades de los levitas dentro de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Cada ciudad tenía sus espacios alrededor, y así fue con todas ellas. Israel ocupa la tierra. De esta manera Jehová dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Ellos la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les concedió reposo alrededor, conforme a todo lo que había prometido a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo resistirlos, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus adversarios. No faltó ninguna de las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Capítulo 22. El altar junto al Jordán. Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido mi voz en todo cuanto os he ordenado. No habéis abandonado a vuestros hermanos durante este largo tiempo, hasta el día de hoy, más bien os habéis esforzado en cumplir los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora que Jehová ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved y regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, la cual Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente os encargo que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios, que andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, que le sigáis y que le sirváis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Josué los bendijo y los despidió, y ellos se fueron a sus tiendas. A la media tribu de Manasés, Moisés le había dado posesión en Basán, y a la otra mitad, Josué le dio heredad entre sus hermanos, al occidente del Jordán. También a estos los despidió, después de bendecirlos, y les dijo: Volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, oro, bronce y muchos vestidos, compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se separaron de los hijos de Israel y regresaron desde Silo, en la tierra de Canaán, hacia Galaad, la tierra de sus posesiones, la cual habían recibido por mandato de Jehová a través de Moisés. Al llegar a los límites del Jordán, en la tierra de Canaán, edificaron allí un altar junto al río, un altar de gran apariencia. Los hijos de Israel oyeron decir que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés habían levantado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando se enteraron, toda la congregación se reunió en Silo para subir a pelear contra ellos. Enviaron a Faíns, hijo del sacerdote Eleazar, junto con 10 príncipes, uno por cada casa paterna de las tribus de Israel, cada uno jefe de los millares de Israel. Ellos fueron a la tierra de Galaad y hablaron a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: Así dice toda la congregación de Jehová: ¿Qué transgresión es esta por la cual prevaricáis contra el Dios de Israel, apartándoos hoy de seguir a Jehová y edificándoos un altar para rebelaros contra él? ¿No fue suficiente la maldad de Peor, de la que aún hoy no estamos del todo limpios, por la cual vino mortandad sobre la congregación de Jehová, y ahora queréis apartaros de Jehová? Si os rebeláis hoy contra él, mañana se airará contra toda la congregación de Israel. Si pensáis que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasad a la tierra de la posesión de Jehová, donde está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová ni contra nosotros,
edificando un altar diferente del altar de Jehová nuestro Dios. ¿Acaso no cometió Acán, hijo de Zera, pecado en lo dedicado al anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo por su iniquidad. Entonces los hijos de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés respondieron a los jefes de los millares de Israel: Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe, y haga saber a Israel, si esto lo hicimos por rebelión o por infidelidad contra Jehová, no nos salvéis hoy. Si construimos un altar para apartarnos de Jehová, o para ofrecer holocaustos, ofrendas o sacrificios de paz, que Jehová mismo nos lo demande. Lo hicimos porque temimos que en el futuro vuestros hijos dijeran a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros que ver con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto como frontera el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén y de Gad, vosotros no tenéis parte en Jehová. Así vuestros hijos podrían hacer que los nuestros dejaran de temer a Jehová. Por eso dijimos: construyamos un altar, no para holocaustos ni sacrificios, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vengan después, de que podemos servir a Jehová delante de él con nuestros holocaustos, sacrificios y ofrendas de paz. De este modo, vuestros hijos no podrán decir a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Y añadieron: si en el futuro alguien nos dijera tal cosa, responderemos: mirad el símbolo del altar de Jehová, el que levantaron nuestros padres, no para ofrecer sacrificios, sino como testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca permitiríamos rebelarnos contra Jehová, ni apartarnos de seguirle, construyendo otro altar para sacrificios además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Cuando Faíns el sacerdote, los príncipes y todos los jefes que lo acompañaban oyeron estas palabras, les pareció bien todo lo que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés habían dicho. Entonces Faíns les dijo: hoy sabemos que Jehová está entre nosotros, pues no habéis cometido esta traición contra él. Así habéis librado a los hijos de Israel de caer bajo la mano de Jehová. Faíns y los príncipes regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán y dieron la respuesta al resto de Israel. El asunto pareció bien a los hijos de Israel, quienes bendijeron a Dios y desistieron de subir en guerra contra ellos. Así no destruyeron la tierra donde habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Los hijos de Rubén y los de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque dijeron: testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Capítulo 23. Exhortación de Josué al pueblo. Aconteció que, muchos días después de que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, Josué, ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, príncipes, jueces y oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por causa vuestra, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, yo os he repartido por suerte, como herencia para vuestras tribus, a estas naciones, tanto las que han sido destruidas como las que aún quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, tal como Jehová vuestro Dios os lo ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y poner por obra todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a la derecha ni a la izquierda, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado entre vosotros. No mencionéis el nombre de sus dioses, ni juréis por ellos, ni los sirváis, ni os inclinéis ante ellos. Seguid solamente a Jehová vuestro Dios, como habéis hecho hasta hoy. Jehová ha arrojado delante de vosotros grandes y fuertes naciones,
y hasta el día de hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Uno solo de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios pelea por vosotros, tal como él os lo prometió. Guardaos, pues, con diligencia, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartáis de él y os unís al resto de estas naciones que han quedado entre vosotros, y si concertáis con ellas matrimonios, mezclándoos unos con otros, sabed que Jehová vuestro Dios no echará más a estas naciones delante de vosotros. Más bien, serán para vosotros un lazo, un tropiezo, un látigo en vuestros costados y espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. He aquí que yo estoy por seguir el camino de toda la tierra, reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una sola palabra de todas las buenas promesas que Jehová vuestro Dios habló acerca de vosotros. Todas se han cumplido, no ha fallado ninguna de ellas. Pero así como han venido sobre vosotros todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios os habló, también hará venir Jehová sobre vosotros todo lo malo, hasta destruiros de esta buena tierra que él os ha dado, si traspasáis su pacto, el pacto de Jehová vuestro Dios que él os mandó, yendo a servir y honrar a dioses ajenos, e inclinándoos ante ellos. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de la buena tierra que él os ha dado. Capítulo 24. Discurso de despedida de Josué. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos, a los príncipes, a los jueces y a los oficiales, y todos se presentaron delante de Dios. Entonces Josué habló a todo el pueblo y dijo: Así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, entre ellos Taré, padre de Abraham y de Nacor, y ellos servían a dioses extraños. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, lo conduje por toda la tierra de Canaán, aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac di a Jacob y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyera, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a las obras que hice en medio de él, y después os saqué de allí. Saqué a vuestros padres de Egipto. Cuando llegaron al mar, los egipcios los siguieron hasta el mar Rojo con carros y caballería. Ellos clamaron a Jehová, y él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, hizo venir sobre ellos el mar que los cubrió, y vuestros ojos fueron testigos de lo que hice en Egipto. Después permanecisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, ellos pelearon contra vosotros, pero yo los entregué en vuestras manos. Poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Sipe, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, mandó llamar a Balaam hijo de Bie para que os maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam. Antes bien, os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó. Los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, pero yo los entregué en vuestras manos. Envié delante de vosotros tábanos que los expulsaron, a los 2 reyes de los amorreos, no fue con vuestra espada ni con vuestro arco. Os di la tierra por la cual nada trabajasteis, ciudades que no edificasteis y en las cuales vivís, coméis de viñas y olivares que no plantasteis. Ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid únicamente a Jehová. Y si os parece mal servir a Jehová, escoged hoy a quién habréis de servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis.
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió, nunca permitiremos que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la casa de servidumbre. Él hizo grandes señales y nos guardó en todo el camino por donde hemos andado, y entre todos los pueblos por los que pasamos. Jehová arrojó de delante de nosotros a todos esos pueblos, incluido el amorreo que habitaba en esta tierra. Por eso también nosotros serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Pero Josué les dijo, no podréis servir a Jehová, porque Él es un Dios santo y celoso, no tolerará vuestras rebeliones ni vuestros pecados. Si dejáis a Jehová y servís a dioses ajenos, Él se volverá contra vosotros, os hará mal y os consumirá después de haberos hecho bien. El pueblo respondió a Josué, no, a Jehová serviremos. Y Josué dijo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Ellos contestaron, testigos somos. Entonces añadió, quitad ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. El pueblo respondió, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Ese mismo día Josué hizo pacto con el pueblo y les dio estatutos y leyes en Siquem. Escribió todas estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí, debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Luego dijo a todo el pueblo, esta piedra será testigo contra nosotros, porque ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado, será testigo para que no mintáis contra vuestro Dios. Después Josué envió al pueblo, cada uno a su posesión. Muerte de Josué. Tras estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, a la edad de 110 años. Lo sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Israel sirvió a Jehová durante toda la vida de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron, aquellos que conocían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Sepultura de los huesos de José en Siquem. Enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto. Fue en la porción del campo que Jacob compró a los hijos de Jame, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, esa tierra quedó como posesión para los hijos de José. Muerte de Eleazar. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de su hijo Faíns, la heredad que le fue dada en el monte de Efraín. Cada historia en la Biblia guarda una enseñanza eterna. Si este capítulo te tocó el corazón, suscríbete y acompáñame para descubrir muchos más. Te espero en el siguiente relato.